pero ¿cuáles consideraría usted que son como las principales barreras que impiden la calidad en México, que logremos este paso? La pobreza es una, la desigualdad es otra, la corrupción es otra y la inseguridad es otra. Incluyo una barrera adicional, que es la barrera de los pobres servicios públicos que ayudan al desarrollo de las personas. La política pública adecuada en la educación debe centrarse al desarrollo de la institución educativa, la formación, actualización, capacitación y profesionalización del magisterio. Utilizas los instrumentos de la política educativa, que es el gasto en la educación, para avanzar un objetivo político, pero no un objetivo pedagógico o educativo de aprendizaje. Bueno, ¿cuál es el futuro para México? ¿En dónde está realmente el futuro? Si nuestros gobernantes y nuestros políticos, con una visión miope sobre lo que se debe de hacer, no lo hacen, o sea, ¿qué sucede en la mente de cada uno de nosotros, de las maestras, de los maestros, pero sobre todo de los niños y de los jóvenes, para poder aprender independientemente de lo que hagan los políticos y los administradores públicos? El cambio de México viene de abajo hacia arriba, no viene de nuestros gobernantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ágora Digital. Mi nombre es Alelía Espinosa y les doy la bienvenida a este espacio para reflexionar, analizar y compartir ideas muy relevantes y en boga acerca de nuestros programas académicos. En esta ocasión nos sentimos sumamente halagados por contar con la presencia del doctor Eduardo Andere, quien es analista y escritor de temas en políticas públicas, política educativa, educación comparada y aprendizaje. El doctor Andere es investigador visitante del Colegio de Boston y está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México. Es doctor en Ciencia Política del Colegio de Boston con maestrías en Economía y Administración Pública de las Universidades de Boston y Harvard respectivamente. El doctor Eduardo es autor de 18 libros en el ámbito educativo, los dos últimos publicados bajo el sello de IEXE Editorial. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Un placer estar aquí con usted. El placer es mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, la idea es entrar en materia, en poder compartir con usted su experiencia, en poder externar con nuestros estudiantes y con el público en general la importancia que tiene el trabajo que usted ha realizado en todo este tiempo, ¿no? Vamos a enfocarnos bastante en hablar acerca de los dos títulos, 20 años antes, 20 años después, y cómo hemos evolucionado como sociedad, sobre todo en la parte educativa. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta entrevista generando un contexto en referencia a sus libros, precisamente, a estos que han como marcado esta parte de su trayectoria de manera fundamental. La educación en México, un fracaso monumental en 2003, en donde ahora estamos... Adelante, por favor. ¿Qué es este, no? Exactamente, ¿no? Y cómo ahora, o el fracaso educativo, gobiernos van y vienen y seguimos igual o peor, ¿no? Pero 20 años después... Y además la parte de la escuela rota, sistema y política en contra del aprendizaje en México de 2013. En esta dinámica, doctor, en toda la trayectoria, lo que ha viajado, que ha conocido, que ha podido analizar, investigar también como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, me encantaría que nos pudiera decir en qué se diferencian estos tres títulos y cómo hemos podido avanzar en ellos, por favor. Bueno, quizás tenga que hacer un poquito de historia. Claro, adelante. Y comentarle a la audiencia de dónde nace este libro, que como bien decía se publicó por ahí de agosto o septiembre del 2003, hace 20 años, 21 años. Y este libro nace no con la idea de elaborar un nuevo libro sobre educación, etc. Nace de una práctica profesional que yo tenía por ahí de principios de la década del 2000, de la primera década del 2000, sobre la planeación estratégica en materia educativa en México. Y una vez que estaba yo dando una charla en Los Pinos, a los asesores de aquel entonces el presidente Fox, al terminar la charla, una charla de unas 3 horas, que la llevaba yo en formato de PowerPoint,
Uno de los asesores que me acompaña, digamos, a las oficinas, al estacionamiento, me dice, oye, Eduardo, creo que tienes un libro en tu presentación. Y ese solo comentario, esa mención de 10 segundos, cambió radicalmente mi vida profesional, porque en ese entonces era yo consultor y profesor, y en el camino de Los Pinos a su casa, a esta casa, por cierto, discerní, digamos, transcribir la presentación en un libro, y así nace La educación en México, un fracaso monumental. ¿Y por qué un fracaso monumental? Pues porque con las estadísticas que teníamos en aquel entonces sobre la educación en México, dentro del mapa mundial de la educación, pues México se ubicaba muy mal en los resultados educativos, en los resultados de aprendizaje. El libro fue muy exitoso, tuvo 2 o 3 reimpresiones en menos de medio año, y este fue, digamos, el parteaguas o la división o el cambio que me metió de lleno al tema de la política educativa. A partir de este libro, bueno, pues inicié toda una carrera de 20 años que no culmina, pero que llega, digamos, a cerrarse con la publicación de este libro de El fracaso educativo. De hecho, el título es muy parecido. Y estuve platicando con el equipo editorial y con las autoridades de IEXE sobre diversos títulos, y entre los títulos que se me habían ocurrido para presentar la nueva versión era La educación en México, un fracaso monumental 20 años después. Sí. Como están, digamos, las obras de Alejandro Dumas, como lo digo en el prefacio, en el prólogo del libro, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Sin embargo, aquí parece que sí es lo mismo. Y entonces al final del día me quedé con un título diferente, pero que sí señala que seguimos más o menos en las mismas condiciones. Y por eso el subtítulo de Gobiernos van y vienen, ¿no? Y seguimos igual o peor. El Inter, a los 10 años de haber publicado este libro, y por cumplirse 10 años, publiqué este otro libro, ¿no?, que se llama La Escuela Rota, y que actualiza, digamos, lo que yo había analizado aquí. Me doy cuenta que estábamos mal todavía, y por eso el título de La Escuela Rota. Por cierto, le iba yo a poner La Escuela Rompida, pero la editorial dijo es muy agresivo para el término educativo, y le pusimos La Escuela Rota. 10 años después, entonces, surge este libro. Este libro sobre estos dos, pero sobre todo sobre donde inició mi carrera. Sobre la base, claro. Tiene varias ventajas, ¿no? Una ventaja muy importante es que han pasado 20 años de aprendizaje para mí, 20 años en los que me he dedicado de lleno a conocer el tema de la educación desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de administración pública, pero también de educación comparada y de pedagogía o de aprendizaje. Entonces, este nuevo libro abreva de varias fuentes de aprendizaje personales que no tenía cuando publiqué este libro. Este libro, digamos, es muy rico en cuanto a una presentación diferente sobre la educación en México, pero está basado fundamentalmente en mi interpretación de lo que se publicaba por organizaciones internacionales o por dependencias mexicanas como la SEP o el INEGI o las publicaciones del Banco de México, etc. Pero eran prácticamente estadísticas de tanto nacionales como las que mencioné, como internacionales, como del Banco Mundial, como de la UNESCO o como de la OECD con la prueba PISA. En este libro se publican con detalle los resultados
de México en la primera prueba PISA. En este libro se publican con detalle los resultados de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la última prueba PISA. Entonces aquí tenemos una prueba PISA, aquí tenemos 7 u 8 resultados de pruebas PISA. Tiene, digamos, mucha más riqueza en contenidos, en análisis, en aprendizaje personal. Claro, sí, no, además es muy interesante, ¿no? Porque realmente a mí me gustaría hacerle una pregunta, pero antes hay una pequeña inquietud que tengo. En esas pruebas, en esos datos, ¿ve usted algún cambio, alguna modificación, algo que realmente haya sido o que destaque de cómo hemos crecido como sociedad educativa? Lo único importante que puedo relatar es que se intentaron varias cosas por varios gobiernos de muy diferente plataforma ideológica. Cuando se publica este libro, estaba en el gobierno Fox, del Partido Acción Nacional. Cuando se publica este libro en el 2013, apenas se estaba inaugurando Peña, y habíamos tenido 2 sexenios de un gobierno panista. Luego regresa el PRI con Peña, y cuando se publica este libro, pues es prácticamente al final del gobierno de Morena, de AMLO. Entonces, hubo 3 diferentes gobiernos, 4 gobiernos de 3 diferentes ideologías, y que prácticamente tenemos los mismos resultados. Los 4 gobiernos pusieron a la educación, digamos, en la primicia de su plataforma política o de política educativa o de política social, pero al final del día los 4 fallaron, ¿no?, en los resultados. Y por eso digo que gobiernos van y vienen. Podría haber puesto ideologías van y vienen y seguimos igual o peor, ¿no? Y lo que quiere esto decir es que ninguno de estos gobiernos realmente le ha entrado a fondo en el tema del cambio educativo. Sí, claro, el marco que se genera independientemente de la ideología es en dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es el marco que puede sustentar la educación? Que no hay un cambio, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son las barreras, más allá de la dinámica temporal, ¿no? Porque sabemos que aunado a esta parte, vamos de la mano con cambios tecnológicos, con avances en investigaciones, con muchas dinámicas que como sociedad también nos llevan a pasos agigantados a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Independientemente del contexto social en el que nos desenvolvemos, respaldados por la cuestión de los gobiernos o las ideologías. Pero ¿cuáles consideraría usted que son como las principales barreras que impiden la calidad en México, que logremos este paso? Esa pregunta la puedo responder, o la podemos responder fácilmente con el contenido del primer capítulo del nuevo libro del fracaso educativo, publicado por IEX Editorial. Y ahí hablo de 4 barreras clásicas, digamos, la que la literatura generalmente reconoce como aquellas, si valga la redundancia, barreras u obstáculos que impiden el desarrollo de las personas como individuos o de las personas como comunidad en la sociedad. La pobreza es una, la desigualdad es otra, la corrupción es otra y la inseguridad es otra. Sin embargo, incluyo una barrera adicional de la cual la literatura no habla, o no habla de manera extensa, que es la barrera de los pobres servicios públicos que ayudan al desarrollo de las personas en su crecimiento personal o en su crecimiento educativo como aprendizaje. Y ahí me refiero a los servicios pobres, por ejemplo, de educación y de salud. Entonces, no te sirve de mucho llevar a los niños a una escuela que no va a proporcionar buenos servicios educativos. Los llevarías como guardería, pero no como escuelas, ¿no?
Entonces, si las instituciones que supuestamente deben apoyar a las personas a desarrollar sus capacidades innatas en habilidades no funcionan, pues es como una pobreza, ¿no? Es como una pobreza adicional, pobreza educativa, además de la pobreza económica o de la pobreza social. Entonces yo incluyo como una barrera adicional el debilitamiento, la falta de calidad en los servicios educativos y en los servicios de salud. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando de 5 barreras estructurales. Sí, claro, es fundamental lo que comenta, porque más allá de que se pueda hacer, se pueda plasmar de manera explícita el apoyo a las familias por parte de las instituciones, el apoyo precisamente de las condiciones en las que se genera el proceso educativo dentro del aula en muchos lugares, e independientemente si es una educación pública o privada. Entonces creo que desde ahí viene una pequeña gran carencia al no tener ese objetivo muy claro. Entonces totalmente de acuerdo con esta parte. Pero aquí la carencia de la que estamos hablando es de la incapacidad por parte de los diferentes gobiernos de proporcionar buenos servicios de salud y buenos servicios de educación. Enviar a los niños a las escuelas no es suficiente. Tienen que aprender en las escuelas, ¿no? Sí, tener una cuestión integral, ¿no? También, claro. ¿Qué comen? Si hay condiciones, según todo eso que pasó del COVID, si ellos están en una zona rural, qué tipo de atenciones pueden tener para estar en el óptimo estado para poder aprender, ¿no? Que se den las condiciones. Quisiéramos también ver si pudiese explicarnos un poco más qué es lo que usted distingue del modelo finlandés o de algún otro modelo educativo que pudiera ser resaltable independientemente de los resultados, pero en cuestiones desde la parte metodológica, de proceso, de didáctica. ¿Qué podría usted resaltar en este aspecto? Bueno, para brincar, digamos, de México a Finlandia, tengo que hacer un poquito de historia también. ¿Por qué Finlandia y por qué relacionar a México con otros sistemas educativos? Aquí el tema es que una de las críticas que recibí cuando publiqué este libro es que pues no había yo visitado escuelas o no había yo considerado otros aspectos importantes para el desarrollo de la educación. Y derivado de eso y también de mi propio proyecto de desarrollo profesional, decidí iniciarme en el territorio de la educación comparada. Así que a partir del 2004, antes de cumplir un año de la publicación del libro, el 2003, El fracaso monumental, inicié un proyecto muy ambicioso de investigación, de visitas a escuelas. Al principio pensaba ir a 5 países y visitar 25 escuelas. Al final de 4 años visité 19 países, incluyendo México, y alrededor cerca de 200 escuelas en estos países. Ahí, en este proyecto que, como dije, duró 4 años, por ahí del 2004 y el 2005, cuando estaba yo interpretando los datos de mis primeras entrevistas, decidí seleccionar un país que iba yo a colocar como benchmarking, como referencia para comparar a México y a los otros países con una idea de buscar las mejores marcas o las mejores comparaciones. Y seleccioné a Finlandia. Y por eso pues he publicado 3 libros, creo que son 3 libros, uno en español en el 2010, si no me equivoco, sobre Finlandia, y luego otro que publiqué en Suiza sobre Finlandia, sobre los ambientes de aprendizaje en Finlandia, y uno más que publiqué en Nueva York en el 2020, que por ahí lo tengo, sobre el futuro de la educación mundial a partir de la experiencia y del desarrollo educativo de Finlandia. ¿Y qué podemos aprender de Finlandia? Finlandia sigue siendo, a pesar de sus recientes caídas en los resultados de PISA, sigue siendo ejemplo mundial sobre todo en la parte más pedagógica de la propuesta educativa. ¿Qué hacen los maestros y las maestras en las escuelas?
en las escuelas, qué hacen los líderes escolares, cómo percibe la sociedad a la educación, cómo percibe la sociedad a las escuelas. Y ahí lo que yo he aprendido, lo que más he aprendido de la educación de Finlandia es que todo el país, ¿no?, es en realidad un ambiente de aprendizaje. Porque en la literatura, cuando hablamos de ambientes de aprendizaje o de clima escolar para el aprendizaje o de entornos favorables para el aprendizaje, nos referimos a situaciones muy contextuales, muy situadas. El ambiente de aprendizaje en la escuela A, en la escuela B, claro, en la escuela C, en la escuela D, etc. Pero cuando vas a Finlandia, en realidad percibes que existe un ambiente de aprendizaje en todo el país en favor de la educación de los niños. Y se percibe tanto la importancia y la seriedad que los políticos le tienen a la educación, como el respeto que los políticos le tienen a los investigadores y a los maestros y a los directivos o directores o directoras escolares, no en la retórica, no en decir los maestros son importantes, o en decir la escuela es importante, o la riqueza más grande de México en la educación está en las maestras y los maestros. Eso es pura retórica, sino en la vida cotidiana. ¿Qué tan importante realmente son los maestros y las maestras y la actividad escolar? Y bueno, pues ahí Finlandia se viste sola. Y por eso seleccioné a Finlandia, y por eso Finlandia está en la cúspide, digamos, del benchmarking o mejor referencia en materia educativa mundial. Muy interesante. Realmente es como algo que en México se exalta demasiado, la parte de la importancia de una comunidad educativa, ¿no? Desde todos los aspectos, que a lo mejor no es... Pero sí, lo exaltas a nivel de retórica. Es correcto, ¿no? Pero ahora acaba su discurso y el político, claro, se dedica a sus cosas. ¿No? Y el político mexicano, como muchos de los políticos latinoamericanos, en realidad, de verdad, el tema educativo tiene una importancia muy baja, ¿no? Y lo podemos ver cuando entremos, si quieres, al segundo capítulo, al del gasto educativo. México tiene entre todos los miembros, entre los 38 miembros de la OECD, donde incluyes no solamente a los países muy ricos, sino a países de ingresos intermedios, como serían Turquía, el mismo México, Brasil no está ahí, perdón, Colombia, Costa Rica. México obtiene el último lugar en gasto educativo por estudiante durante toda su formación. Le dedicamos muy pocos recursos a la educación. Entonces, si los políticos dicen la educación es prioritaria, no hay algo más importante que el interés de los niños y de las niñas de México, y al mismo tiempo le entregan muy pocos recursos a la educación, incluyendo con las becas. Pues es cuando dices, caray, ¿no? El político me está diciendo una mentira. Sí, completamente no hay forma de refutarlo. Y en relación a ello, más allá de puntualizar en la actualidad, pero hace 20 años, ¿no? Usted mencionaba en su libro La educación en México que el presupuesto no realmente se traduce en buenos resultados. Claro. ¿No? Entonces ahí podríamos, es una paradoja, ¿no? Pero al final de cuentas tiene todo el sustento, porque no necesariamente el que haya el recurso quiere decir que la calidad pueda o no pueda existir. Claro. ¿Nos podría comentar al respecto? Claro, lo que pasa es que el presupuesto es el principal instrumento de política pública en cualquier sector, en el educativo, en salud, etc. Necesitas presupuesto suficiente para atender las necesidades. Pero el problema que tenemos en México es que tenemos bajo presupuesto y mal asignado. Entonces tenemos un doble problema. Es muy importante tener recursos, pero también saber cómo gastar esos recursos. Pero el problema que tenemos en México es que tenemos pocos recursos y mal gastados. O sea,
mal asignados. Entonces tenemos un doble problema. El político te podrá decir, estoy invirtiendo el 5%, el 6%, que es más o menos el promedio de la OECD de lo que se gasta, el 6% del PIB en educación, que es más o menos el promedio, entre el 4,5 y el 5,5 es más o menos el promedio de la OECD. El indicador del gasto educativo o del gasto de cualquier sector sobre el PIB es muy mal indicador, cosa que detallo en el capítulo de gasto, creo que es el segundo capítulo del nuevo libro. El problema es que cualquier cantidad que tú le destines a la educación como porcentaje del PIB, ¿no? Si esa cantidad no está bien distribuida, no está bien asignada en los gastos que lo debes asignar, de nada te sirve el gasto educativo. Tal vez el cuestionamiento siguiente sería ¿a qué lo debo invertir? ¿O a dónde sí? ¿O en qué aspectos? ¿O cómo debo dirigir ese gasto poco o mucho para poder fortalecer las carencias, ¿no?, que tenemos dentro de la parte educativa? Entonces yo creo que esa sería como una pregunta que me encantaría que nos pudiera apoyar. Por supuesto. Necesitas desarrollo institucional. Necesitas fortalecer a las instituciones que dan el servicio educativo. Ok, es importante que los niños vayan a la escuela, pero hablando de educación básica, sobre todo primaria y secundaria, tenemos una asistencia universal a la escuela y casi todos los niños que deben de ir a la escuela van a la escuela. No estamos en la época de mitad del siglo pasado, donde la población que asistía a la escuela era extremadamente pequeña. Aquí la población que asiste a la escuela en la educación básica es muy elevada o es casi universal. Entonces, cuando estás hablando de que ya los niños asisten a la escuela, necesitas fortalecer esa escuela para que le dé un buen servicio, para evitar la barrera estructural de la que yo hablaba en la sección anterior. Y entonces, ¿a dónde debe de ir ese gasto en las condiciones actuales, en las de este México de la tercera década del siglo XXI, al fortalecimiento institucional? Necesitamos buenas escuelas, buenos pedagogos, buenos líderes escolares que reciban a ese cuerpo de estudiantes que llega ansioso por aprender o debiera llegar ansioso por aprender y que lo recibas con una gran capacidad institucional. Entonces necesitas, por supuesto, invertir en formación docente, en capacitación docente, en profesionalización docente. Necesitas invertir en el desarrollo del liderazgo educativo, escolar y pedagógico. Necesitas una autoridad educativa local de gran calibre. Necesitas supervisores formados profundamente en el tema educativo, no tanto hechos en la práctica, sino en la combinación de una sólida formación académica con, por supuesto, la experiencia práctica. Entonces necesitas todo ese tipo de características que van a permitirle a los niños ser atendidos por buenos maestros, buenos directores, directoras y autoridades educativas, fundamentalmente. Luego, por supuesto, necesitas ambientes de aprendizaje escolares adecuados, buenas escuelas, no en tanto en instalaciones lujosas o en equipo lujoso, sino crear un ambiente arquitectónico y físico viable, adaptable, para que las maestras y los maestros bien formados puedan crear diferentes escenarios o climas escolares para atender a las niñas y a los niños. Necesitamos también muchas áreas verdes alrededor de las escuelas y en las escuelas para crear ambientes vivos de aprendizaje que permitan una interacción con la naturaleza y cosas de ese tipo. Y eso, bueno, pues eso es lo que menos vemos. Estas tres características son las que menos vemos en el desarrollo
de la política educativa y la política de gasto educativo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Realmente creo que el modelo educativo actual actual y desde hace algunos años se sustenta dentro de habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la cuestión de un pensamiento crítico, de formar estudiantes que manejen la inclusión, la equidad, que puedas desarrollar en ellos el análisis, la síntesis, la capacidad del trabajo colaborativo, etcétera, una serie de competencias, ¿no? Sobre las cuales buscamos que nuestros alumnos puedan crecer, ¿no? Desde educación básica hasta educación universitaria y más, ¿no? Superior. Y en esta dinámica me llama mucho la atención lo que comenta, porque sí sería una pregunta importante para el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar esto en nuestros alumnos si como gestores, si como académicos no existe esto dentro de las escuelas, ¿no? En cuanto a la inversión que usted mismo comenta, ¿cómo puedo enseñar algo? ¿O cómo puedo brindar algo de lo que puedo carecer? No lo puedo generalizar. Los gobiernos han optado por irse a hacer las famosas reformas educativas. La reforma educativa de Fox, luego la reforma educativa de Calderón, la reforma educativa de Peña y ahora la reforma educativa de AMLO. Y todos ellos pregonan, ¿no? Y lanzan al aire, ahora sí, esta es la verdadera reforma educativa. Unos le dan más a la evaluación, otros le dan más a la rendición de cuentas. Todos han cambiado los programas de estudio, lo que se conoce como los currículos escolares, todos los han cambiado y seguimos exactamente igual. Porque lo que no han cambiado es la esencia del proceso educativo. Y la esencia del proceso educativo quiere decir que necesitamos transformar el sistema, no la pedagogía. La pedagogía es bastante constante, ¿no? Por mucho que la reforma de AMLO le haya quitado todas las comas a la reforma de Peña, bueno, cuando nos vamos al aula, realmente lo que pueden hacer las maestras y los maestros en la educación cotidiana del día a día en la escuela es prácticamente universal. Es cómo enseñar a leer y escribir, cómo enseñar el 1, 2, 3, cómo enseñar el pensamiento crítico y cosas de ese tipo. Y los gobiernos tratan de decir, estoy haciendo una transformación educativa porque cambié el currículo escolar. Y la verdad las cosas es que no están cambiando nada esencial, fundamental, porque lo que deberían de estar cambiando es la capacidad de los maestros y de las maestras de hacer esa interacción humana y educativa entre ellos y los niños y las niñas para crear este ambiente de aprendizaje. Y eso es lo único que no estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo desde hace muchas décadas, ¿no? Y por supuesto no lo hemos hecho en los últimos 20 años, porque de acuerdo a los últimos resultados de aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes, como lo planteó en el libro, seguimos igual o peor. Por lo menos que hace 20 años, cuando empezamos a tener datos consistentes de los resultados educativos en México. Antes la información estaba muy dispersa y con instrumentos que no se seguían metodológicamente a través del tiempo. Pero desde el año 2000 más o menos tenemos una historia hilvanada de los resultados educativos. Y una historia que se empieza a desbaratar con la reforma educativa del actual gobierno. Esta idea de terminar con política y el desarrollo institucional en materia de evaluación educativa que inició con el presidente Fox en el año 2002 con la creación del INEE, para mí fue un error monumental por parte de la política educativa del actual gobierno. Sí, bueno, es fundamental el conocer, el tener un parámetro, ¿no? El saber una comparación, un contraste de qué estamos, o sea, en dónde, independientemente si queremos cambiar o no queremos cambiar o no se ha logrado, no porque no queramos. Pero necesitamos tener algo de dónde para poder hacer. Información de qué estás haciendo, dónde estás, cuáles son los resultados de lo que estás haciendo, cómo se compara con las mejores marcas, tanto nacionales como internacionales, para corregir, ¿no? Pero si no tienes esa información, es andar a ciegas, ¿no? En un mundo escabroso, difícil, con una orografía complicada
y tratarte de lanzar como el borras, ¿no? Es como jugar póker a ciegas, ¿no? Sí, claro, y sobre todo donde en la actualidad la información está al acceso de todos, ¿no? Entonces, sí, aún es mucho más quizá peligroso, ¿no? Ir por este mundo tan enajenado y tan alienado, sí, totalmente así. A la academia involucrada con el sector educativo le costó muchos años convencer a los gobiernos de establecer una política de evaluación educativa sólida, ¿no? Y se estableció con Fox, con la creación del INEE y toda la política de evaluación educativa. Creció con Calderón, volvió a crecer con Peña y se desmantela por completo en la administración del actual gobierno. Entonces ahí perdemos parte de esta historia. ¿Qué es lo único que nos queda para saber más o menos cómo estamos? PISA. Uh-huh. Y por eso el libro le dedica prácticamente 2 capítulos a toda la historia de PISA, ¿no? Porque es literalmente lo único que tenemos para construir una historia hilvanada, metodológicamente comparable de 20 años. Ok, perfecto. Sí, es el hilo conductor para poder saber hacia dónde podemos dirigirnos. Es lo único que tenemos, ¿no? Y desde esta perspectiva, bueno, hay algo que también destaca mucho, es la parte en la que usted aboga por las políticas públicas centradas siempre en la niñez, ¿no? En esta dinámica es un distintivo también del trabajo y la trayectoria que usted tiene. ¿Cuál de estos aspectos son más críticos o cuáles pueden tener un impacto más significativo dentro de este ámbito, doctor? Bueno, mira, ahora que mencionas el término de políticas públicas, ahora todo el mundo habla de políticas públicas, ¿no? O sea, tienes a políticos, administradores públicos, a los expertos, a los pundits de la prensa que opinan de todo y que hablan de todo y que hablan de las políticas públicas, y en realidad muy pocas personas entienden lo que es una política pública. La política pública, a diferencia de la administración pública o a diferencia de la política en materia educativa, es el enfoque que quiere ser científico y que utiliza herramientas de análisis económico para problemas sociales. Política pública en educación es un análisis económico en materia educativa. Y en este sentido, cuando hablamos de un análisis económico en materia educativa, lo que hace la política pública en la educación es analizar con estándares científicos muy estrictos lo que conviene hacer en materia educativa. Entonces tú dices, la política pública de la educación es dar becas, ¿no? O la política pública de la educación es darle el dinero a los papás para que vean lo que necesitan las escuelas en el famoso programa de La Escuela es Nuestra. En realidad eso no es política pública. Eso es política de la política educativa. Es a dónde le conviene al político invertir recursos. Pero no es lo que la ciencia te dice que debes hacer para mejorar la educación. ¿En dónde y cómo debo invertir estos recursos escasos del gobierno o los recursos escasos públicos para obtener los mejores resultados? Y eso no lo hacemos en México. Todavía no estamos haciendo política pública de la educación. Para contestar tu pregunta de cuál es la política pública adecuada en la educación, la política pública adecuada en la educación debe centrarse al desarrollo de la institución educativa. Y la institución educativa es la formación principal, primerísima, sería la formación, actualización, capacitación y profesionalización del magisterio. Ahí es donde debería estar centrada la verdadera política pública de la educación. No es la LEN, no son las becas en donde se concentra la mayor parte de los recursos disponibles para el servicio educativo. Digo, además de los sueldos y de los salarios para los maestros y las maestras que están en servicio, lo que te queda, digamos, para gastar, ahí es de donde deberíamos centrarlo. Y no lo estamos centrando. Entonces, cuando ves tú este tipo de decisiones,
como lo señalan los líderes políticos, de que ahora tenemos la escuela es nuestra y ahora también será la clínica es nuestra, o el hospital es nuestro, o becas para todo el mundo, lo necesites o no lo necesites, pero becas para todo el mundo, esa no es política pública. Esa es política a través del mecanismo de política educativa. Claro. O sea, utilizas los instrumentos de la política educativa, que es el gasto en la educación, para avanzar un objetivo político, pero no un objetivo pedagógico o educativo de aprendizaje. Y eso realmente enoja, eso es algo que llega a la médula de la investigación educativa y de los que hemos estudiado los procesos educativos, y decir lo que estamos haciendo en México, como lo hicieron los anteriores gobiernos, no nos va a llevar a ningún lado. De hecho, de mi decepción de la política educativa en México, la que analicé aquí, en el libro del 2003. Fracaso, la del 2013, hay por ahí un par de intermedios, completamente decepcionado con el tema de la política educativa, fue cuando dije, bueno, ¿cuál es el futuro para México? ¿En dónde está realmente el futuro? Si nuestros gobernantes y nuestros políticos, con una visión miope sobre lo que se debe de hacer en materia educativa y en otros sectores que no nos corresponde ahorita analizar, pero que se aplicaría análogamente, no lo hacen, ¿cuál es el futuro para México? Y eso fue lo que me llevó a una tercera línea de investigación, que es mi línea de investigación en materia de aprendizaje. O sea, ¿qué sucede en la mente de cada uno de nosotros, de las maestras, de los maestros, pero sobre todo de los niños y de los jóvenes, para poder aprender independientemente de lo que hagan los políticos y los administradores públicos? Y este libro, digamos, culmina, no en una manera terminal, pero en mi última investigación en el tema, también una serie de publicaciones anteriores, creo que son 3 libros anteriores, uno que se llama El poder de aprender, y luego le siguió otro que se llama La cultura del aprendizaje, el hogar y la escuela en el siglo XXI, y después otro más que se llama Aprender, emociones, inteligencia y creatividad, para culminar con este último, que abreva de los otros 3 en conexiones y equilibrios, cerebro, mente y ambiente, para aprender y crear. Y ahí es donde yo coloco el futuro de la educación en México. El futuro de la educación en México no está aquí, que es el análisis de la política. Ahí está el llamado, ahí está el alarido, el decirle estás mal, ¿no? Lo estamos haciendo mal desde el principio, ¿no? Claro, el foco rojo es. Sí, aquí está la depresión, aquí está la esperanza. No importa cuál sea el currículo, no importa si las escuelas están bien o no están bien. Claro, por supuesto que sería maravilloso, pero si está eso mal, ¿qué puedo hacer yo? Claro. Y lo que puedo hacer yo es mucho, ¿no? Es mucho porque, o sea, cualquiera que sean los arreglos políticos, yo me puedo sentar en la intimidad de mi hogar o en la intimidad del aula, en la escuela, y ponerme a leer un libro, sin importar cuál es el gasto educativo o quién mandata o quién no mandata las acciones de política educativa. Yo lo puedo hacer, ¿no? Yo mismo puedo crear en mi hogar un ambiente de aprendizaje para mis hijos o mis hijas. Y en la escuela, la maestra Lupita o la maestra Juanita o el maestro Víctor pueden crear un ambiente agradable y cordial de aprendizaje. Claro, ¿no? sí, que por no supuesto. Depende de la institución gubernamental que te está diciendo haz esto aquí o haz esto allá y así vas a mejorar la educación, porque lo están haciendo muy mal a nivel de la política educativa. Entonces, al mismo tiempo que ofrezco un diagnóstico pesimista, también ofrezco una solución optimista. Sí, sobre todo eso es fundamental, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a realmente ver esta parte negativa, hacer la crítica obviamente o sustentada o sin sustentar. Es sumamente irrefutable cuando existen datos. Claro. O sea, no es algo que estamos suponiendo, es algo Exacto. que está
en papel porque existe y no hay manera de decir que no es así. Qué bueno que mencionas eso, porque no hay nada ideológico en este libro. No hay nada, digamos, que digas la opinión del doctor Andere, que tiene esta ideología o aquella ideología. No hay dato o conclusión en este libro a la que yo llegue que no tenga un sustento en los hechos, ¿no? En los datos. Claro. Y por eso nos costó tanto trabajo, ¿no? Y bueno, Liz aquí, que está sentada tras bambalinas, te puede decir el sufrimiento de colocar tantas cifras y tantas tablas. No, y darles un sentido para que el lector, lo más interesante de escribir, ¿no?, de la investigación y más en la parte académica, es cómo lo va a interpretar el lector, ¿no? O sea, qué realmente le estás dando y que sea algo que pueda digerir de una manera sencilla, pero totalmente... Sí, por supuesto. Y que el lector pueda decir, a ver, ¿de dónde sacó este cuate esta cifra? Y entonces ahí está la fuente de la cifra. Entonces puede ir a la fuente original y corroborar si lo que estoy diciendo es correcto o no es correcto, ¿no? Claro. Y esa es la riqueza de ese libro, que no está acusando a nadie, no está señalando el dedo, esto lo estás haciendo mal por esto, por aquello, o por algún argumento ideológico o efusividad protagónica, ¿no? Todos los datos de gasto, los datos de matrícula, los datos de desarrollo, los datos de corrupción, los datos de inseguridad, los datos de pobreza, todos tienen un sustento estadístico original, ¿no? De fuentes originales. Y eso es fundamental, ¿no? Porque al final, gracias a ese análisis, es que surge, ¿no?, el cuestionamiento de, ok, ya vi, esta es la realidad, pero ¿qué puedo hacer? Porque claro, siempre nos quedamos ahí. Y es cuando nos presenta usted esta parte de qué podemos hacer desde nuestra trinchera para cambiar las cosas. Claro. Y es fundamental hacerlo desde cómo venimos generaciones, ¿no?, arrastrando diferentes tipos de visión hacia cómo enfrentar nuestro día a día, nuestro mundo, qué esperamos, nuestros objetivos de vida, etcétera, ¿no?, metas, planes. Pero es fundamental esta parte, el que podamos transmitirle a los niños un mundo diferente al que ellos están expuestos. Había una parte en la que quería comentarle su perspectiva acerca de la tecnología, y creo que en esta dinámica podemos conectarlo, porque si bien yo como padre de familia soy mamá, pero bien como mamá trabajo, hago lo que sea, y tengo a mi hijo de 10 años, va al colegio, etcétera, pero ha crecido con la tecnología. Entonces, si yo como mamá o como maestra o como lo que pueda, en el rol que me pueda desenvolver, simple y sencillamente no le inculco esta parte de cómo puede él crear, cómo puede generar mejores procesos mentales, cómo puede estimular su cognición, etcétera. Desde mi posición, desde mi postura, tampoco estoy haciendo nada para que esto cambie. Sí, si yo me hubiera quedado con el fracaso, yo en lo personal viviría en la depresión, ¿no? 20 años de puro fracaso y de estar leyendo pura literatura que te dice estamos mal, estamos mal, estamos mal, y ver gobierno tras gobierno, sin importar su ideología, que cometen los mismos errores y que enarbolan banderas nada más de posicionamiento político de poder. Pues yo viviría en la depresión total, ¿no? Ya quizás me hubiera dejado de escribir sobre el tema educativo por lo menos desde la escuela rota, ¿no? Porque por lo menos tenía yo la ilusión los primeros 10 años, a ver, vamos a sentar, vamos a meter esto en el debate. Pero derivado de eso fue que me metí al tema del optimismo, al tema de decir, ok, ¿está todo perdido? O yo puedo hacer algo, o tú como mamá puedes hacer algo, o cada nosotros en nuestro ambiente pequeño, en nuestra casa, en nuestro hogar, en la escuela, ¿no? Que le pueda yo hablar a la maestra y al maestro y que le digo, todo está echado a perder, ¿no? Desde el punto de vista de la política educativa, pero puedes hacer esto. Hay dos patrones o dos tendencias, ¿no? Una señalada por un famoso sociólogo de apellido Ritzer, si no me equivoco: el mundo se está McDonaldizando.
Todos nos parecemos igual, comemos lo mismo, vestimos lo mismo, usamos el mismo tipo de ropa en cualquier parte del mundo a donde vas. En las escuelas enseñamos lo mismo, el mismo tipo de currículo, etc. Y al mismo tiempo que nos estamos McDonaldizando, está ocurriendo algo nuevo, un patrón nuevo, nos estamos digitalizando, ¿no? Entonces nos estamos estandarizando por un lado y nos estamos digitalizando por el otro lado. Y derivado de eso, este libro incluye todo un capítulo sobre la digitalización. ¿Y qué tienes que hacer tú como mamá o tú como maestra o maestro en la escuela, reconociendo que vivimos una realidad diferente a la de hace 20 años, a la de antes del 2007, antes del 29 de junio del 2007, que es cuando nace el iPhone, ¿no? El famoso iPhone, y que cambia, ¿no? La humanidad ha cambiado radicalmente en sus hábitos de comunicación, ¿no? Y de distracción y de estudio a través de la tecnología digital. Una de ellas, bueno, sin duda alguna fue la computadora, ¿no? A partir de la mitad del siglo pasado. Otra fue la computadora personal, hacia finales del siglo pasado. Otro es el iPhone, ¿no? Internet y las aplicaciones y todo lo que estamos viviendo, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, que es con lo que vivimos, ¿no? Los niños de hoy nacen en un ambiente digital, a diferencia de los niños de hace 20 años o de hace 30 años, donde no existían todo este tipo de cosas. Cómo nos beneficia, cómo nos perjudica, etcétera, está aquí. Y bueno, ahorita es un tema así en boga, ¿no? O sea, debemos usar más o menos el teléfono celular. ¿Debemos sacar los teléfonos inteligentes de las escuelas? ¿No? ¿O los debemos permitir de manera limitada? ¿O qué debemos hacer? ¿No? Me encantaría, doctor, que pudiera aportarnos o algún consejo, alguna idea, tanto para nuestros estudiantes mexicanos como de otros países que están con nosotros, para saber qué podemos hacer desde nosotros. Sí, ahora que dices de otros países, este libro tiene mucho. Este libro se aplica a cualquier contexto, en cualquier circunstancia, porque no habla de sistemas políticos o sistemas educativos. Habla del sistema personal, del sistema neurológico, ¿no? Esto habla del cerebro y de la mente y eso es universal. Entonces, este se aplica, no importa si estás en México, en China, en Finlandia, en Nueva Zelanda, en Singapur, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, donde estés. Esto es ¿no? Aplicación pura, vamos. Sí habla de sistemas, pero constantemente hago referencia a otros sistemas educativos. Hago referencia a Finlandia, hago referencia por excelencia a los países que muestran mejores niveles de desarrollo, que son los nórdicos del norte o los nórdicos del sur, como serían Australia y Nueva Zelanda, pero también hago mucha referencia a países de Latinoamérica. Y parece que padecemos de los mismos problemas, parece que hay una epidemia de malas políticas educativas en toda Latinoamérica, prácticamente en toda. Chile se empieza a desprender un poquito aquí y allá, Uruguay en algunos indicadores, Costa Rica en otros, pero en general todos padecemos de los mismos problemas educativos. Así es que, y lo van a ver porque con mucha frecuencia mencionan lo que está pasando en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, y en otros, en Venezuela, ¿no? Etcétera, que las recomendaciones que hago aquí son recomendaciones también aplicables para otros países. Y yo cierro el libro, no las voy a leer porque pues, no es el objeto de la charla, y si lo leo todo, pues nadie lo va a querer adquirir, ¿no? Pero yo cierro el libro con 2 o 3 cuartillas, no más, de lo que necesitamos hacer, y lo divido en
Necesitamos políticas públicas centradas en la niñez, no en los políticos. Necesitamos cambios a nivel de escuela. Y dentro del cambio a nivel de escuela, estoy hablando de los maestros y maestras y directores y directores. Y ya hablo también de una tercera columna o vertientes de cambio que serían cambios a nivel del sistema. Necesitamos un nuevo sistema educativo. O sea, necesitamos políticas públicas, o sea, programas eficientes orientados a la niñez. Necesitamos un mejor desarrollo institucional para tener buenas escuelas, así como buenos hospitales, buenas escuelas, y necesitamos radicalmente modificar el sistema educativo, que es extraordinariamente centralizado para el caso de México y algunos otros países de América Latina. Entonces eso sería, digamos, la perspectiva de por dónde podríamos ir, ¿no? Sería un excelente documento para los que van a estar encargados de la política educativa, para los que quieren realmente modificar, hacer bien las cosas, tanto a nivel local como a nivel federal, y saber por qué consistentemente nuestros gobernantes toman malas decisiones. No importa si vienes de la izquierda o de la derecha o más o menos del centro, todos están cometiendo los mismos errores, ¿no? Mientras repensamos la educación a nivel de política educativa, a nivel de los altos jerarcas que según ellos tienen la solución para todo y que según ellos lo están haciendo bien, ¿no? Y que no los vamos a cambiar porque tienen otras ideas sobre la vida y la educación que la que tenemos nosotros, ¿no? Las personas de a pie. Mientras hacemos eso, lo que sí podemos hacer es mejorar nosotros mismos. Y si cada uno de nosotros invierte en sí mismo e invierte en generar ambientes de motivación, de aprendizaje y de creatividad en el hogar, en la oficina, en la escuela, no importa cuál sea el sistema, saldremos adelante. Perfecto, pues, ¿qué más podíamos agregar? Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer. Gracias por brindarnos este espacio, porque como lo comenté hace un rato, es enriquecedor, sobre todo no nada más para aquellos que estamos interesados en el ámbito educativo, porque al final somos una comunidad, una sociedad que necesita cambiar y romper paradigmas, ¿no? Entonces realmente Correcto. Es sumamente grato para nosotros estar con usted. No sé si hay algo más que quiera comentar para cerrar, despedirnos. No, nada más agradecerles, agradecer a IEXE Universidad y a IEXE Editorial su confianza para poder comunicar, digamos, estas realidades de verdad, ¿no? La realidad educativa y la realidad de aprendizaje. Gracias, y gracias a quienes nos están escuchando, a los miles de estudiantes de IEXE, a los miles y las miles de maestras y maestros que nos otorgan la oportunidad de poder platicar, de agradecerles su tiempo y su dedicación para hacer de México y de toda Latinoamérica un mejor lugar para nuestras hijas y nuestros hijos. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Este fue un episodio más de Ágora Digital y nos vemos la siguiente. Hasta pronto.